Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos a un nuevo video de Legado a Avatar. Hoy les vengo a hablar del desprecio a Mako y también de qué podríamos esperar de su próximo cómic individual, El misterio de la isla Penguin. Como siempre los invito a dejar de su me gusta el video y suscribirse al canal y ya sin nada más que decir, comenzamos. El desprecio histórico a Mako y sus principales motivos. Vamos al principio de todo, es decir, la presentación del personaje. ¿Fue una buena presentación? Obviamente depende a quién le preguntes. Cuando yo vi la serie en su día, mi primera impresión de Mako no fue la gran cosa. Desde el principio nos dejan asentado que es un maestro fuego muy habilidoso, tiene esta aura de chico malo que supuestamente atrae a todas las chicas y se le instaura esta sensación misteriosa de la cual en el siguiente episodio ya nos cuentan su capa más importante, es decir, la tragedia que sacudió a su familia y que lo dejó a él y a su hermano Bolin sin padres. Mako es, así como cualquier otro personaje dentro de esta primera temporada, una víctima de la velocidad con la que todo sucede, lo que puede dar la sensación de que cada que al personaje se le da un minuto de enfoque, lo mejor es que le prestes atención, pues luego no volverá a tener ningún otro tipo de exploración por el resto de la temporada y no volveremos a tenerlo hasta más adelante en la serie en este mismo nivel de vulnerabilidad y exposición. Creo que ya es bien sabido por todos que el libro Aire es mi libro o temporada favorita de esta segunda serie animada. Me encanta su estructura en general, su villano, el ambiente urbano presentado, además de, por supuesto, la excelente animación, las peleas, en fin, para mí es una obra de arte. Sin embargo, sí que entiendo que si tenemos en cuenta de dónde venimos y en qué personajes del pasado está basado Mako, es decir, Zuko y Katara, sí que se puede sentir que no llegas a conectar nunca con él, pues como digo, la serie no te da la chance. Ahora, esto es lo que llevó a muchos a despreciar su personaje, no exactamente. Si bien todo ello puede contribuir a que uno no se sienta muy conectado al personaje, de modo que cuando algo malo le sucede no puedes ponerte mucho en su lugar, el verdadero y más importante motivo que lleva a muchos a despreciar al personaje es por todo el lío amoroso que tiene entre las primeras dos temporadas con Koba y Asami. Es ese triángulo amoroso el que lo condenó por completo, y por mucho que más adelante en el libro 3 tuviera todo un arco en el que él buscaba entenderse a sí mismo sin la necesidad de estar con una chica y por lo tanto intentando transmitirnos eso mismo a nosotros, los espectadores, el libro 3 comete el mismo error que el libro 1, presenta otros personajes y otros puntos del mundo que le imposibilitan a Mako ser protagonista en ningún momento. Obviamente aquí tiene lugar todo el asunto de su familia, donde crece un poco emocionalmente al reconectar un poco con sus orígenes por su lado paterno, pero en un aspecto general no deja de ser, así como Bolin y Asami, un aliado más de los muchos que el Avatar Koba va consiguiendo en el camino. Todos estos personajes sirven a lo que la protagonista necesita, pero lamentablemente nunca hay un punto de conexión entre protagonista y personajes secundarios, tanto Mako como también Bolin y Asami, en donde ninguno de estos personajes tenga la oportunidad de destacar por lo que sea que esté pasando en sus mentes, y que es lo que el libro Fuego consiguió hacer de forma brillante con esas aventuras que Zuko fue teniendo con Aang, Sokka y Katara. Esas combinaciones de personajes y situaciones tan diferentes contribuyeron a una exploración increíble para cada uno de los protagonistas del equipo Avatar, algo que igualmente Mako podría llegar a hacer un poco más adelante en el libro 4, pero ya en un escenario argumental en el que tristemente no importaba. Ahora bien, y volviendo a todo el tema del triángulo amoroso, para mí toda esta trama pudo no haber estado y no la habría extrañado, pero el que esté y el que lo hayan decidido tratar no me molesta. Se aleja de centrarnos más en los villanos y en el mundo ficticio de Avatar, pero a mí personalmente me resulta interesante que apostaran por explorar a un Avatar adolescente siendo adolescente, y tampoco es nada súper nuevo en esta franquicia. Digo, en el libro Fuego teníamos a Aang y Katara cada tanto hablando de lo que sentían el uno por el otro, mientras Mei le tiraba un pergamino a la cabeza a Zuko por haberla dejado, así que no nos hagamos los que no estamos acostumbrados a ver a estos personajes de este mundo de fantasía lidiar con las complicaciones de compartir sus sentimientos con personas igual de jóvenes e inexpertas que ellos. Pero aquí debo hacer una distinción importante, y es que Mako, como persona dentro de este maravilloso y complejo mundo Avatar, es, si lo pensamos, un chico bastante genial. Tiene un pasado trágico, lo cual es un estar
starter pack para varios otros personajes de la franquicia, es un maestro muy poderoso, un prodigio, si bien nunca se lo llama así, y tiene un humor que sí es incómodo, pero esa es justamente su gracia, que sea un adolescente incómodo en sí mismo que además pretende ser un adulto, pues tuvo que crecer antes de tiempo por su hermano. Además de todo eso, Mako tiene un trabajo, algo que nunca habíamos visto en un personaje de Avatar. Mako trabaja como policía, cobra un sueldo, vive en su propio departamento, seguramente paga impuestos y se queja del político de turno que promete mejorar la seguridad del país, y él sabe bien que no hacen nada por alejar a los criminales de los niños como él supo serlo. Mako es el personaje más realista dentro del equipo Avatar. Consideraría a Asami, pero vamos, ella es básicamente Batman. Me quiero detener un momento más en el trabajo de Mako, pues no es un trabajo como cualquier otro, y es que si trabajara de verdulero, Mako no tendría que pensar mucho, simplemente pesar verduras, como hace su primo Tu en Ba Sing Se, pero no, Mako quiso ser policía, y no solo eso, sino que se terminó volviendo detective, y ese trabajo siempre he creído que le queda muy bien por su aspecto intelectual y serio, pero también le queda muy mal, pues Mako no es un personaje de mucha imaginación y de muchos recursos personales para, por ejemplo, hacerle un interrogatorio adecuado a un sospechoso, pero bueno, esto lo vimos en la propia serie por cómo hasta practicaba sus líneas para cuando detenía gente. En fin, era eso, el detective Mako es una elección creativa interesante, pero que debe trabajarse, no simplemente le das una placa y lo pones a perseguir malos. Para eso que sea Batman, o ya que Asami es Batman, que Mako sea su ayudante que salta de edificio en edificio en unos pantaloncillos. En fin, ya dejándonos de bromas, vamos a terminar con este pequeño análisis con el tema central del video. ¿Por qué se desprecia a Mako? Como dije antes, por el triángulo amoroso. ¿Tiene sentido que se lo desprecie por eso? Lo tendría si tan solo esos fans que lo desprecian por ello también despreciaran a Koba y Asami, que estuvieron tan metidas en el asunto como él. Pero no, Mako suele ser el único de los tres que se lleva el desprecio, el odio o hasta las burlas de jaja, miren, sus exnovias se quedaron juntas, como si todo su personaje se resumiera en simplemente eso. La peor escena de Mako, sin dudas, es esa en la que finge ante Koba que siguen juntos y por lo tanto termina su relación con Asami. En esta escena Mako es todo un imbécil, pero yo al menos creo que Asami es aún más imbécil, pues hacía poco tiempo se acababa de enterar que sus amigos terminaron, lo que la llevó a besar a Mako para sentirse mejor con su compañía en decadencia económica, luego se volvió novia de él, y cuando él hace esa estupidez, que vuelvo a decir fue lo más estúpido que el personaje pudo hacer, ella simplemente se queda ahí, poniendo mala cara y olvidándolo. Yo al menos imagino que un personaje con una verdadera y sobre todo realista personalidad, como por ejemplo Katara, al instante habría saltado y expuesto al idiota que está mintiendo. Sí, obviamente Koba estaba vulnerable por no recordarlo todo y demás, pero Asami ni siquiera era tan cercana a Koba en ese momento. Sobra volver a decir que se quedó con su novio sin siquiera saber cómo la relación había terminado, solo confió en las palabras de Mako. Pero bueno, todos ya sabemos bien que todo esto fue un plan de los creadores que se habían hartado del propio caos amoroso que ellos mismos habían sembrado y querían limpiar el tablero para, desde la próxima temporada, comenzar a sembrar una nueva relación, el Koba-Asami. Así que no me parece para nada lógico odiar ni a Mako, ni a Asami, ni a Koba, sino a los guionistas, a quienes no les tembló el pulso al mandar a la guillotina moral a uno de sus personajes principales con tal de que más adelante todo saliera mejor. Siempre será difícil defender y realzar la imagen de un personaje que no solo es apedreado por los fans, sino también por los propios creadores. Tenemos también el caso de Suki, así que esto no es algo nuevo en la franquicia, lamentablemente. Pero bueno, ya para terminar, ahora sí, con esta primera parte del video, no creo que uno pueda odiar o despreciar a Mako por todo lo que hace con este tema amoroso. Él es solo un chico confundido, que no sabe en el mejor caso cómo reaccionar, y en el peor caso no tiene ni idea que debe reaccionar, pero es una persona de buen corazón y que tiene intenciones de ayudar a la gente. Al final de la serie demuestra una lealtad como ningún otro personaje, y en los cómics también lo vemos en todo momento tratando de entender la postura del Avatar antes de, bueno, precipitarse y estorbar. Así que en sí odiar a Mako me parece imposible, pero si acaso alguien lo hace, yo creo que es algo inútil, porque el personaje no creo que dé lo suficiente de sí mismo como para generar ese tipo de sentimientos. Yo al menos soy de los que cree que un personaje es lo suficientemente bueno cuando despierta una pasión en el espectador o en el lector, si es un cómic o libro. La pasión es un punto medio, y a partir de ahí se puede dividir en pasión positiva, que sería obviamente amar al personaje, como pueden serlo Toph o Zuko, y en pasión negativa, que sería
podría odiar al personaje como pueden serlo Osai y Sahir. No creo que el personaje despierte ningún tipo de pasión. Te puede gustar, te puede no gustar, pero yo mismo digo como fan de Mako que así como no lo puedes amar, tampoco lo puedes odiar. ¿Qué esperar de su cómic standalone con Bolin? Y pasada esa pequeña conversación sobre el personaje, quiero centrarme un poco en lo que se nos viene del personaje, que no es otra cosa que su propio cómic, El misterio de la isla Penguin. Este cómic llega a nosotros, de momento, al menos, a Nulo Mufa por las dudas, en febrero de 2025, y nos contará una breve aventura de Mako como detective intentando resolver un caso de una persona desaparecida, por el cual deberá viajar hasta una pequeña isla de la Nación del Fuego junto a su hermano Bolin, y donde el caso terminará teniendo que ver con la madre de ambos, de la cual no sabemos prácticamente nada. Como fan de Mako, a mí la premisa me parece muy interesante. En principio, yo estoy feliz por el simple hecho de que el cómic haya sido ideado, aprobado y que estamos a pocos meses, de nuevo a Nulo Mufa, de su estreno. Creo que el personaje se merece una oportunidad de demostrar su valor como detective y sería interesante que nos cuenten un poco más de su familia, quizá mediante algún flashback que nos resulte emotivo. Al que no sé cómo podrían manejar en el cómic es a Bolin, que será compañero de Mako en este viaje a la isla y formará parte de lo que sea que deban descubrir y resolver. Los que hayan visto mi análisis de personaje de Bolin sabrán que no soy muy fan de ese personaje, especialmente en los cómics, donde sencillamente nunca han sabido qué hacer con él. Creo que este cómic podría ser una buena oportunidad para asentar qué es lo que Bolin quiere en el futuro. Bolin es, en comparativa a Koba, Asami y Mako, un personaje que tenemos prácticamente en blanco, y vuelvo a decir que a mí no me interesa mucho que llenen ese blanco, pero no digo con ello que no estaría bien que lo hagan, en especial porque si lo han metido en este cómic es porque no han de tener planeado darle su propio standalone, o por lo menos no en el próximo par de años. Y volviendo a Mako, creo que el personaje funcionaría mejor si trabajara por fuera del sistema, pero aún cumpliendo la ley, por supuesto, es decir, que sea un detective privado y que atienda casos más ligados al bajo mundo. En los adelantos que tuvimos del cómic, vemos que un niño que le va a presentar el caso de la persona desaparecida dice que no confía en los policías porque su tutora legal no confía en los policías, y de hecho la vemos llegar hasta el niño y sus hermanos y alejarlos de Mako con un muy profundo odio hacia la ley. Mako podría hacerle mucho más bien a la ciudad y a gente como esa si trabajara lejos del sistema, pero obviamente siéndole útil a este. También esto lo digo porque lo que vimos del cómic en estos adelantos es que regresa la vieja y típica dinámica de otros oficiales burlándose de Mako en la estación, tal y como ese par de detectives inútiles lo hacían en el libro Spiritus. Entiendo que ese es un elemento típico en series policíacas, pero no es algo que yo aplicaría tan estrictamente en un cómic policial ubicado dentro del mundo Avatar. Me gustaría ver a Mako enfrentándose más directamente contra los criminales y que estos sean maestros poderosos y únicos, no que tenga que estar todo el día sentado tras un escritorio esperando que le traigan un caso. Y por último, en la sinopsis del cómic, como les dije antes, Mako y Bolin descubrirán que el caso que están investigando está conectado de alguna manera a su madre. Ahora, ¿de qué forma? ¿Será que quien está desapareciendo personas es un viejo amigo o hasta familiar de su madre? Que por cierto, si no lo sabían, su nombre es Naoki, algo que supimos hace muchos años por un árbol genealógico de Nickelodeon. Lo poco que sabemos de Naoki es que ella nació en la Nación del Fuego. Puede ser que específicamente en esta isla, y que en algún momento de su vida emigró a Ciudad República, en donde conoció a San, originario, como nos enteramos en la propia serie, de Ba Sing Se. Juntos tuvieron 2 hijos, Mako y Bolin, y en el año 160 después del genocidio, es decir 10 años antes del inicio de la serie animada de Koba, fueron asesinados al ser asaltados por un criminal maestro fuego. ¿Podría ser que ese criminal está en esta isla y es quien está desapareciendo a la gente? ¿Pudo su asesinato a San y Naoki ser algún tipo de venganza? En esta parte solo estoy teorizando, aclaro, y pueden comentarme sus propias teorías en la caja de comentarios. Pero bueno, con ese pedido hecho ya puedo ir concluyendo con este video, no sin antes decirles que por favor no odien a Mako, no lo desprecian, no se burlen de él. Obviamente puede no gustarles, obviamente puede gustarles menos que a Asami, Tenzin o el personaje que sea, pero creo que es innecesario seguir despertando tras tantos años críticas que nunca han valido de nada y que no vienen nada bien si lo que queremos es un futuro en el que más personajes, no solo Mako, Bolin y Asami, sino otros como Lin Beifong, Jinora o hasta Barik y Zhu Li puedan tener sus propios cómics.
cómics. No tienen por qué amar a Mako, ni yo creo ser capaz de algo así, pero sería mucho pedir reflexionar si el personaje se merece recibir ese desdén que tanto le llega siempre. Espero con este video haber hecho una pequeña parte para que algún día, cuando lo veamos de anciano en la leyenda del próximo Avatar o como una leyenda de la policía de Ciudad República, lo recordemos con el cariño y el respeto que se merece un héroe de su talla. Gracias y hasta la próxima.